Hola, hola, gente oyente, bienvenidos, tomen asiento y déjense llevar que los datos más tripiantes están a punto de empezar aquí en Nate It All. Estas son 30 curiosidades de Intensamente 2. Como es usual en las películas de Pixar, esta también contó con un presupuesto elevado. Hablamos de $200 millones, aunque sin duda valió la pena, ya que Intensamente 2 se ha convertido en un enorme, pero enorme éxito en taquilla, logrando recaudar hasta la fecha más de 1.630 millones. Cuando las emociones están viendo las islas, se ven unos binoculares inspirados en Lenny, uno de los juguetes de Andy en Toy Story. Con las islas notamos que la de la familia ha disminuido de tamaño y se ve a Riley separada de sus padres, algo natural para la etapa de la adolescencia, donde los hijos ya no quieren estar tan cerca de sus padres, no porque no los quieran, sino simplemente porque comienzan a buscar su propio espacio y rodearse más de sus amigos. Al ver a las emociones durmiendo, se pueden notar pequeños detalles interesantes, como que Temor duerme con barandillas de seguridad, junto con un osito de peluche similar al que tenía Riley cuando era pequeña. Desagrado tiene un espejo a un lado, obviamente para asegurarse de seguir luciendo hermosa al despertar. Tristeza tiene pañuelos para sus lágrimas. La almohada de Furia es un bloque de cemento, apropiado considerando que su forma se inspiró en la de un ladrillo. También debido a su peculiaridad de generar fuego, se ve que se arropa con lo que podría ser una manta ignífuga o de papel aluminio, el cual resiste el calor hasta cierto punto. Y por si acaso también cuenta con un rociador de agua y un extintor de fuego por aquí. Se logra apreciar un pequeño frasco de malas palabras, donde aparentemente Furia tiene que pagar una multa cada vez que las usa. En el caso de Alegría, además de tener una decoración con estrellas que brillan similar al cuarto de Riley, vemos que también tiene una pequeña figura de Bing Bong con su cohete, demostrando que Alegría todavía lo recuerda. Por otro lado, en la mesita donde hay varias figuras de origami, aparece una con la forma de la camioneta de Pizza Planeta, que como saben es una broma recurrente en las películas del estudio. Vemos a Riley usar una camiseta con el logo de Brang, la empresa por la cual su padre se terminó mudando a San Francisco en la primera película. Además de eso, Riley tiene un pequeño póster en su habitación de Fort Town, la boy band que apareció en Turning Red. Si recuerdan en el corto de la primera cita de Riley, cuando su hija se va, el padre hace una miradita picarona que convence a su esposa de darle un beso, a lo que sus emociones celebran. Y en esta secuela, aprovechando que Riley no estaría por varios días en la casa, el padre tenía planes un poco más traviesos, solo que esta vez no le funciona la mirada. Tendremos tiempo a solas. ¿Quieres hacer algo? Pues podemos limpiar toda la cochera o creo que podemos sacar esas cajas del ático. Cuando Riley y Breeze están leyendo sus microexpresiones y ambas comienzan a deducir cosas, Grace, la otra amiga, no puede soportar la presión. Y al entrar en su mente vemos que su furia hace que Temor derrame el té, aludiendo a la expresión en inglés spill the tea, que significa contar el chisme. Exactamente lo que hace Grace en ese momento. ¡Derramaste el té! ¡La entrenadora Roberts no nos va a entrenar! Grace. Por otro lado, esta habilidad de leer las microexpresiones puede recordar a la serie Lie to Me, que se inspiró en el trabajo del psicólogo Paul Ekman, y quien de hecho también colaboró con Pixar en la preparación de Intensamente. En una de las primeras pruebas se suponía que la película iba a comenzar con Riley en un concurso de talentos, en el que no era nada buena, pero la idea no llegó muy lejos. Al final decidieron que era mejor centrar la historia en Riley jugando al hockey, siendo un aspecto único de su personaje que ya se había visto en la primera película, y así la historia pudo encaminarse a la idea del campamento. Uno de los primeros diseños de ansiedad que se pensó era más como un kaiju al estilo Godzilla, que iba a aumentar o disminuir de tamaño según lo ansiosa que estuviera Riley. Claro que este concepto fue descartado, y el diseño final se terminó basando parcialmente en una zanahoria, con grandes ojos, pelo enmarañado y una boca plana y ancha que en conjunto ayudó a capturar su naturaleza ansiosa. Si se fijan, la envidia es la única emoción que tiene solo 4 dedos en cada mano, las demás tienen 5. Esto busca reflejar cómo con la envidia sientes que te falta algo. Lo mismo aplica para su tamaño, siendo la más pequeña en comparación con las demás emociones, reflejando ese sentimiento de inferioridad al compararse con los demás. Y con vergüenza es al revés, siendo la emoción de mayor tamaño, reflejando esa idea de sentirse expuesto en situaciones incómodas, donde sientes que todos te
observan o se burlan de ti. Por otro lado, Anui, usando su teléfono para controlar a Riley, encaja con su emoción, donde ni siquiera tiene la motivación para levantarse y tocar la consola. Incluso su cabeza, que vemos constantemente de lado, se debe a su pereza, pues su gran nariz hace que la gravedad haga lo suyo. Y ella, claro que no se va a tomar la molestia de enderezar su postura, a menos que pierda su teléfono. ¡Oh, la, la! ¿Mi teléfono? ¿Y mi teléfono? ¿Es en serio? Esto no está pasando. Nostalgia usa unas gafas con cristales de color rosa. Esto hace alusión al término retrospección rosada o idílica, un fenómeno psicológico que consiste en recordar el pasado de manera más positiva de lo que realmente fue. Sí, qué tiempos aquellos. Nostalgia. 28, Andersen, zancadilla. El número en la camiseta del equipo de hockey donde juega Riley es el 28. Esto en alusión a que Intensamente 2 es la 28ª película de Pixar. También la llegamos a ver con el número 15 en el campamento, en referencia a que la primera entrega fue la 15ª película del estudio. Un pequeño detalle que a algunos críticos no les convenció de la primera película era esa premisa de que cada persona está controlada por las emociones en su cabeza, ya que eso implicaría que carecen de autonomía. Sin embargo, esta secuela amplía un poco más este concepto, mostrando que las memorias son las que poco a poco van generando el sentido de identidad, el cual influye en el comportamiento de una persona, incluso si las emociones no están controlando la consola. Un ejemplo de esto se ve cuando Ansiedad quiere que Riley abandone a sus amigas y se una al equipo de Val. Se observa cómo Riley duda sobre esa decisión, porque no es algo que ella haría naturalmente, y es solo cuando su sentido de identidad se desconecta que Riley cede ante la ansiedad. Y de este nuevo concepto surge uno de los mensajes de la película, pero profundizaremos en eso más adelante. La referencia a la famosa aula A113 que ya hemos visto en la mayoría de las películas de Pixar vuelve a aparecer aquí, esta vez en números romanos, encima de la puerta de la bóveda donde encierran a las emociones. Esta idea de mostrarlo en números romanos ya la habíamos visto en Valiente. ¡Hola, amigos! Bluffy, el personaje del programa preescolar que a Riley todavía le gusta en secreto, por supuesto recuerda esos programas infantiles que interactúan con el espectador, como Dora la Exploradora, Las Pistas de Blue o La Casa de Mickey Mouse. Incluso la forma en la que llaman a su riñonera es muy similar al llamado que hacían Mickey y sus amigos para que Turtles les proporcionara alguna mouse que herramienta que los ayudara. ¡Todos digan! ¡Oh, Turtles! ¡Oh, Turtles! Ahora todos digan, ¡oh, Balsi! ¡Oh, Lance Slashblade, el personaje de videojuego del que Riley estuvo enamorada, parece sacado de Final Fantasy, con una enorme espada, cabello estilo anime y una actuación melodramática. Incluso sus gráficos y movimientos son deliberadamente descuidados, emulando las generaciones pasadas de videojuegos. Oh, grande sagrado. Así como tú creíste en mí, ahora yo voy a creer en mí mismo. Además, la espada de Lance esconde un guiño a la pasión de Riley por su deporte favorito. Si se fijan, esta cuenta con una sombra que se asemeja a un palo de hockey. En la primera película hubo una escena en la que dos policías mentales discutieron sobre a quién pertenecía el gorro. ¿Qué? ¿Dice mi gorro? ¿Mi gorro? Eso dice. Yo anoté eso en mi gorro. Y en esta secuela se continúa con ese chiste, ya que cuando se le cae el gorro a uno de ellos vemos que efectivamente decía mi gorro. Hubo una escena eliminada en la que al estar en la secundaria, Riley era invitada a una fiesta en la piscina. Una idea interesante teniendo en cuenta las inseguridades que pueden surgir en la mente de un adolescente a partir de esto. En esta versión de la historia, la emoción de ansiedad era algo diferente, y al perder el control terminó transformándose en otra cosa: autodesprecio. Un sentimiento profundo de odio o desagrado hacia uno mismo. Por supuesto, la idea no llegó al corte final, principalmente porque una regla que querían seguir con cada una de las emociones era que, a pesar de su función, todas quieren lo mejor para Riley. Intentan ayudarla o protegerla a su manera, y el autodesprecio no encajaba tanto con esta idea.
Debido a que gran parte de la adolescencia consiste en compararse con los demás, querían incluir también a los celos. De hecho, se consideró que envidia y celos fueran emociones gemelas, y había un chiste recurrente sobre que siempre las confundían. Pero según el arte conceptual, los celos resultaron un personaje con el que era difícil simpatizar o comprender su concepto como emoción, por lo que al final, para simplificar las cosas, dejaron solo a envidia. Cabe mencionar que esa idea de los celos y envidia siendo gemelos ya se había visto hace 20 años en un episodio de Los Padrinos Mágicos, donde Timmy deseó no tener emociones. Cuando Ansiedad pide que traigan las memorias relacionadas con música, entre estas vemos que Riley todavía recuerda el tema de Triple Ten de la primera película. Se menciona también el rock de papá, recordando al corto de la primera cita de Riley. Y en un orbe de memoria se llega a ver a un niño flotando, que aunque se podría pensar en el corto de Pixar Float, en realidad se trata de una referencia a Helio, la próxima película del estudio que llegará en el 2025. La pizzería en la que compraron Val y sus amigas tiene de nombre Spinny, en alusión a Carol Spinney, conocido principalmente por haber sido el titiritero original de Big Bird y Oscar el Gruñón en la versión norteamericana de Plaza Sésamo. Y es que Kelsey Mann, el director de Intensamente 2, era un gran fanático de dicho programa cuando era niño. En una escena eliminada veríamos el parque de la pubertad, donde las emociones interactuarían con las distintas atracciones basadas en problemas adolescentes, como espejos que te hacen ver con granos o vello corporal indeseado. También había una clara referencia a la estatua de Walt Disney con Mickey Mouse, mostrando a Riley como la fundadora de esto, ya que bueno, es su mente. El problema con toda esta secuencia era que nada de lo que ocurría aquí afectaba directamente a Riley. Es decir, faltaba ese elemento crucial que hacía que lo que estuviera pasando en este lugar se conectara con la historia de Riley en el exterior. Y al no haber eso, toda esta secuencia, a pesar de ser divertida, se sentía algo desconectada de la trama, así que fue descartada. Al llegar a Imaginalandia, las emociones se topan con una parodia del Monte Rushmore que tiene las cabezas de los crush de Riley, uno de ellos siendo el ya mencionado Lance Slashblade, y otro siendo Jordan, el chico que vio en el final de la primera película y con el que luego saldría en el corto de la primera cita, aunque Jordan físicamente no aparece en esta secuela. Y lo más cercano a un novio que le vemos a Riley es en una de las proyecciones de Ansiedad en la que se recrea el meme del novio distraído. Cuando Alegría está tratando de convencer a los trabajadores mentales de dibujar cosas positivas, el primero en hacerlo es uno cuya apariencia se basa en el veterano animador de Pixar, Ralph Eggleston, quien trabajó en el estudio desde sus inicios y dirigió el corto For the Birds, por el cual ganó el Oscar. Eggleston falleció en el 2022, por lo que esta fue una manera de homenajearlo. Después de armar la rebelión de las mentas, vemos que alguien arroja un taburete a la pantalla gigante que Ansiedad usaba para controlar a los trabajadores, recordando a aquel anuncio de las Apple Macintosh de 1984, que inspirado en la novela distópica de George Orwell, veíamos como una corredora lanzaba un martillo a la pantalla que alienaba la mente de las personas, similar a como vemos aquí. Además, recordemos que la marca Apple ha estado presente en varias películas de Pixar, ya que Steve Jobs, el cofundador de la manzanita, también fue uno de los principales accionistas del estudio. En el escritorio de la entrenadora se ve una lámpara cuyo diseño se basa en la del corto Luxo Jr. Y hablando del corto, la ya conocida pelotita de Luxo que casi siempre es incluida en las películas del estudio, esta vez aparece en la escena del desfile de futuras carreras de Riley. También se llega a ver un juego de mesa con la imagen de un dragón que referencia a la atracción ubicada en el parque Epcot de Disney. Y para terminar se ve otro juego de mesa titulado For the Birds, como el corto de Pixar ya mencionado. A lo largo de la película hubo varios juegos de palabras, algunos se apreciaban mejor en inglés. Por ejemplo, cuando Ansiedad quiso reprimir a las otras emociones, Alegría dijo que no podía simplemente contenerlos. Acto seguido los mete en un contenedor. El gran abismo se llama sarcabismo, en inglés llamado sarcasm, que suena igual a sarcasmo en inglés. También cuando Ansiedad hace que Riley piense muchas ideas, se nos muestra en la mente una lluvia o tormenta de ideas, por la expresión en inglés brainstorming. Y cuando Alegría le da un té a Ansiedad para calmarla, notamos que el té se llama Anxiety, un juego de palabras con ansiedad en inglés.
Originalmente entre las nuevas emociones habría una llamada shame, que se traduce como vergüenza, pero no confundir con la que aparece en la cinta, cuyo nombre original es embarrassment. Son diferentes. La vergüenza de la película se limita a ser una emoción pasajera que surge de situaciones sociales incómodas o embarazosas, mientras que shame es algo más profundo y negativo que se relaciona con la percepción de haber hecho algo moralmente incorrecto o que va en contra de los valores personales o sociales. Por ejemplo, cuando Riley robó la tarjeta de crédito de su madre, siendo de hecho uno de los detonantes en la idea que se tenía con Shane. Y es que en una escena eliminada se vería como Riley entre un grupo participaría en el juego de Yo Nunca Nunca. Y Grace, su amiga, diría esto: Never have I ever stolen my mom's credit card. She did not. Yes, she did. Este juego en Riley terminaría causando un torbellino de vergüenza. Y en esta versión, ansiedad y Shane estarían trabajando muy de cerca. Pero una vez que esta vergüenza fue descartada, la idea del torbellino emocional pasó al rol de ansiedad, lo que ayudó un poco a simplificar la historia y que el enfoque estuviera solo en un personaje. Al igual que la primera película, no hay un villano como tal. Es claro que Ansiedad hacía lo que creía que era mejor para Riley, solo que sus métodos extremistas no fueron los mejores, empujando a Riley a un estado de autoexigencia insostenible. Y es que por un lado es cierto que la ansiedad en su forma controlada puede actuar como un impulso positivo en ciertas situaciones. Puede motivarnos a prepararnos mejor para desafíos futuros o mantenernos alertas ante posibles escenarios. El problema surge cuando la ansiedad comienza a controlar cada aspecto de tu vida, tus pensamientos y decisiones. Toda esta presión termina generando el ataque de ansiedad en Riley, uno increíblemente detallado, con sus ojos en pánico, respiración agitada, su corazón latiendo muy rápido y una inquietud incesante que no puede controlar. Mientras que en su mente la representación de ansiedad como un torbellino seguido de una lágrima al darse cuenta de lo que provocó resulta desgarrador de ver. Ansiedad, tienes que soltarla. La escena también muestra una estrategia utilizada en el mundo real para combatir los ataques de ansiedad, conocida como grounding, que consiste en concentrarse en la respiración y prestar atención a tus sentidos, como lo que puedes tocar o escuchar. Gracias a eso, Riley logra superar el ataque, y ahora su mente pide ser feliz, sin pensar en la competencia, sin preocupaciones sobre el futuro, solo ella divirtiéndose con sus amigas y disfrutando de la alegría de jugar al hockey. La película también deja claro que Ansiedad no fue la única que cometió errores. La nueva idea presentada del sentido de identidad es aprovechada para que Alegría y las demás emociones también aprendan una nueva lección. Y es que no pueden controlar quién es Riley. Alegría, en su intento de seguir haciendo lo mejor para Riley, estaba seleccionando las memorias que formarían parte de su sentido de identidad, alentando los recuerdos positivos y desechando aquellos no muy agradables, creando esta falsa percepción de Riley sobre sí misma que chocaba con las decisiones reales que ha tomado. Por lo que la moraleja con esto es que no somos perfectos. A lo largo de la vida cometeremos errores y viviremos experiencias que quizás desearíamos olvidar. Sin embargo, estos momentos, por incómodos que sean, son esenciales para nuestra identidad. Aceptarlos y aprender de ellos es fundamental, entendiendo que al final son parte integral de quienes somos. La primera película nos regaló unas escenas durante los créditos en las que veíamos la mente de diferentes personas o incluso de animales. Y aunque esta secuela no vuelve a hacer lo mismo, por lo menos nos lleva otra vez a la mente de los padres, donde descubrimos que ellos también tienen a su ansiedad, solo que aparentemente la tienen más controlada. Por otro lado, en cuanto a aquel secreto oscuro de Riley que no quería salir de la bóveda, en la escena post-créditos se revela de qué se trataba. Quemamos hoyo en la alfombra. ¿Eso era? Creí que era cuando nos hicimos pipí en la piscina. ¡Ay, no! Espera, no fue. Y se marchó. Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad. La película obtuvo críticas muy positivas, aunque claro que no está exenta de algunas quejas, teniendo en cuenta que repite varios puntos de la trama de la original, como por ejemplo una emoción que intenta ser la dominante pensando que hace lo mejor para Riley, emociones que terminan siendo sacadas del centro de control y tienen que hallar la forma de volver. En el camino reciben la ayuda de personajes queridos que Riley guarda en su mente, mientras las emociones restantes en la sede no logran manejar bien las decisiones que toma Riley, llegando a impulsarla a hacer algo
algo incorrecto. Justo antes de hallar la forma de volver, Alegría tiene un pequeño momento donde llora estando rodeada de memorias. Y durante el clímax, Riley tiene un momento de crisis de salud mental, donde Alegría logra resolverlo al aprender la lección y entender que hizo mal. Pero bueno, aún así logra profundizar en otros aspectos que agregan algo de novedad a la historia. Y ya sea por su gran marketing, su calidad o su historia identificable, es un hecho que ha movido a las masas a un nivel descomunal. Y con este tremendo éxito taquillero, es natural pensar que Pixar ya está trabajando en una tercera parte, aunque eso todavía no ha sido confirmado. La verdad puede que pasen un par de años para eso. Por los momentos, lo que sí se puede decir es que en el 2025 tendremos una serie para Disney Plus llamada Dream Productions, que se enfocará en ese lugar de la mente donde se crean los sueños. Si el video te ha gustado, no olvides dejar tu like. Agradezco a los miembros que han apoyado al canal y esto es todo. Hasta luego.